Y bueno, estamos en comunicación en estos momentos con un economista que nos va a tratar de desarmar este ovillo que es la economía de la República Argentina, que es imposible, realmente es imposible, más allá de las expectativas que había despertado Massa despertó, qué mal que estamos, expectativas, un abogado, como recién decía Mauricio, un abogado al frente del Ministerio de Economía, y Aldo está con nosotros, y justamente vamos a hablar cómo se puede combatir la inflación. ¿Cómo estás, Aldo? María Luján Batallán te saluda. Buenas tardes, un gusto estar charlando contigo. Este es el programa de Jorge Enríquez, nos ha tenido que dejar porque está con muchísimo trabajo y estoy acompañado de dos jóvenes de El PRO, son chicos muy jóvenes que están trabajando y estudiando muchísimo, y me parece que nos digas un poco cómo podemos vivir en un país donde la única genialidad que se le ha ocurrido a todos los gobiernos y a todos los ministros de Economía es combatir la inflación con control de precios. Plan fracasado en el mundo entero. Bueno, claramente no es de extrañar que el resultado haya sido una aceleración de la inflación, ¿no? Porque no se atacaron lo que son las verdaderas causas. Allá por mediados del 2021, si bien ya veníamos emitiendo mucho, se aceleró el ritmo de producción de la maquinita de pesos para ponerle platita en el bolsillo a la gente para que vote al gobierno. Uno esperaba que pasada las elecciones, la gente ya votó, bueno, volvamos al ritmo anterior, pero eso no pasó. La verdad es que siguió a la misma velocidad hasta ahora, con lo cual no debería extrañar que en la medida que se estaban produciendo muchísimos más pesos para financiar al gobierno de lo que la gente demandaba como pesos, pasa lo que pasa con cualquier bien que vos producís más de lo que la gente quiere, ¿no? Baja su valor. Ahora acá de lo que estamos hablando es que baja el poder adquisitivo de nuestra moneda. Entonces cuando vos vas a querer comprar algo, el señor te dice, mire, algo que usted quiere vale lo mismo que antes, y usted esos pesos que me quiere dar valen mucho menos, o sea que me tiene que dar muchos más pesos, y es lo que llamamos inflación, y ha tendido a empeorar porque ya el año pasado la gente empezó a decir, pero me están sacando cualquier cantidad de poder adquisitivo de mis pesos con el impuesto inflacionario, mejor bajo la cantidad de pesos que tengo, así me cobran menos impuesto inflacionario para financiar al gobierno. Y entonces dejaron de demandar pesos, empezaron a demandar menos pesos. Si vos dejás o bajás la demanda de cualquier producto, lo que va a pasar es que eso también va a bajar de valor. O sea que ahora tenemos una pérdida de poder adquisitivo por partida doble, ¿no? Por el lado de que tenemos un banco central que no afloja con el ritmo de producción de la maquinita de pesos, y por el otro lado la gente bajando la demanda de pesos, así que no te debería extrañar que se haya acelerado la inflación, ¿no? Ahora, ¿estamos en una hiperinflación, Aldo? No, todavía no estamos en una hiperinflación. ¿Qué sería? No, ¿Cuál es el parámetro para determinar que estamos o no en hiperinflación? Mira, algunos economistas te van a decir un 50% de inflación, pero la verdad, mensual, ¿no? Pero la verdad es que esa no es la medida. En realidad es no entender cuál es el proceso que lleva una hiperinflación, ¿no? Y el proceso que lleva una hiperinflación es que esto que estamos viendo se espiralice. ¿Eso qué quiere decir, no? Que la gente, porque ve, por ejemplo, ¿no?, que en febrero hubo 6,6% de inflación, salga y demande muchos menos pesos. Eso que va a hacer que el poder adquisitivo del peso caiga muy fuerte, y entonces el marzo va a ser más del 7% la inflación, ¿sí? Y entonces la gente se vuelve a asustar y deja de mandar muchísimo menos pesos, o sea, demanda muchísimo menos pesos todavía. Eso hace bajar mucho más el poder adquisitivo del peso, y llega un momento en que la gente se harta, ¿no? Y dice, no, ya así no quiero tener pesos, ¿no?, en el bolsillo. Y cuando vos dejás de demandar algo, eso tiende a valer como la basura, ¿no? Imagínate tener que ir a comprar algo con pesos que tienden a valer lo que la basura, y tenés que imaginarte yendo a comprar con carretillas de pesos, que ha pasado eso en algunos países, hay fotos,
¿sí? Ir a comprar la bolsa una bolsa de un kilo de pan, digamos, tenía que llevar una bolsa mucho más grande de moneda. Bueno, eso es la hiperinflación. Cuando la gente se harta de que los bancos centrales los estafen, acá ya nos pasó 3 veces, o sea que está en el ADN defensivo de los argentinos, así que no hay que jugar con fuego, porque la verdad nadie sabe cuándo ese ADN, digamos, ese gen defensivo empieza a funcionar y nos mete en un problema que es imposible de resolver, que es una hiperinflación, ¿no? Claro. Ahora, por otra parte, ¿cómo crees que va a repercutir la utilización que se va a hacer de los fondos del ANSES a futuro? Porque realmente es un tema gravísimo que se hayan tocado los fondos del ANSES, me parece grave por un lado, y por otro lado ver que en definitiva cada vez que manotean las cajas todos terminamos perjudicados. Mira, no cabe la menor duda que lo que están haciendo, que fundamentalmente apunta a hacer bajar los dólares financieros, proveyendo al mercado de bonos en dólares con legislación local que están bajando encima esos bonos, sí, siguen bajando. Sí, van a bajar, es que van a bajar porque si cada vez va a haber más oferta tiene que bajar, ¿no? Justamente por eso es que el ANSES va a perder plata, porque imagínate que lo obligan a vender estos bonos en dólares que son como un sustituto de los dólares, por eso es que logran hacer bajar los dólares paralelos financieros, pero está vendiendo bonos que los tiene que vender cada vez más baratos, ¿no es cierto? Claro. Porque estamos todos vendiendo esos dólares, o sea que va a haber una pérdida, y encima los obligamos a comprar bonos en pesos, que porque me obligan a comprarlos van a ser, y a otros van a ser más caros. O sea que claramente va a haber una pérdida. Hoy salió el ANSES a desmentir que esto sea así, pero bueno, yo le diría... Imagínate el valor de la palabra del ANSES en este momento, de cualquier representante del ANSES hoy en día, ¿no? El valor de la palabra es nula. Nula, pero imagínate, la primera pregunta que le daría a estos señores es: si es tan buen negocio como dicen ustedes, ¿por qué no lo hicieron antes? Obvio. Deberíamos hacerle un juicio por mal manejo de los fondos, debieron haber hecho antes, ¿no? Que tenés razón. Ahora, la mala praxis, ¿no? Sería, claro. Es mala praxis, no, lo podés hacer juicio, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué están demorando la salida del decreto? Porque no estaba puesto específicamente que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estuviera obligado a hacer esta operación. ¿Sabés por qué lo hacen? Porque esta operación es perdidosa para el ANSES y alguien le puede hacer juicio penal a esos funcionarios por haber malversado los fondos, claro, de los jubilados. O sea que vamos a perder, y lamentablemente esto, la verdad es que a cada rato manotean sin avisarnos, dando créditos baratos y las moratorias. O sea, la verdad es que los jubilados del futuro están embromados. Lo que aportamos hoy, no vamos a ver un mango, no, olvídate, no vamos a ver nada. Aldo, antes de darle paso a los chicos, te quería hacer una consulta, a ver cómo lo ves vos. Yo desde mi punto de vista como abogada lo veo como inconstitucional, no sé vos, que es la suba de los aranceles en un 80% a los productos electrónicos que ingresan en la República Argentina. Primero, porque son bienes que son de trabajo y de estudio, porque estamos hablando de computadoras y celulares. Y por otro lado, porque en definitiva es un aumento de un impuesto, porque tiene una base impositiva al subir un arancel. Por lo tanto, debió pasar por el Congreso y no lo pueden hacer por decreto, ¿no? Sí, lo que pasa es que lamentablemente el Congreso ha delegado algunas funciones que para mí no se pueden delegar, pero bueno, es ya tradición y costumbre, lamentablemente, que se deleguen algunas de las funciones y roles que son exclusivos del Congreso en el Poder Ejecutivo, ¿no? Algún día deberíamos ponernos serios con este tema y empezar a cumplir la Constitución. Yo lo que te puedo contar de esto es que los aranceles eran ya altísimos en el kirchnerismo anterior, y nosotros justamente en la Fundación Libertad y Progreso hicimos una campaña para convencer a la gente y a los políticos que había que bajar esos aranceles, o sea, fueron más bajos porque los hicimos bajar antes, en una palabra. Claro. Logramos que
con muy buena voluntad, porque hubo muchísima predisposición en trabajo conjunto que en el gobierno de Cambiemos anterior, con Miguel Brown, que en ese momento era secretario de Comercio Interior y Comercio Exterior, logramos que se bajaran, tras un trabajo conjunto, se bajaran los aranceles, y el resultado fue muy bueno, porque después nosotros justamente registramos un poco, hicimos alguna encuesta a ver qué es cuáles habían sido los resultados, y muchas escuelas habían podido cambiar sus viejísimas computadoras, muchas ONG se habían podido modernizar, pymes. Claro. O sea, el resultado en ganancia de tecnología fue muy buena para todo el mundo, y ahora volvemos para atrás, todo para atrás. Vos sabés que estamos ahora acompañados, como te decía, de dos jóvenes. Uno es Mauricio Matuc. Mauricio Matuc fue el ganador de la beca para poder participar en el programa de fortalecimiento de la función pública en América Latina de la Fundación Botín, y justamente también tenía consultas para hacerte. Sí, Aldo, buenas tardes. Mi consulta un poco va dirigida a ¿qué tanto es el riesgo de que nos quedemos sin reservas y cómo repercute la enorme sequía que está transcurriendo el país? Bueno, un gusto conocerte. Mirá, la realidad es que acá el problema de fondo no es la sequía, ¿sí? Es un problema más. El problema de fondo es el cepo. El año pasado tuvimos récord de exportaciones. Los organismos internacionales nos prestaron, en términos netos, por arriba de lo que teníamos que devolverlo, alrededor de 6.000 millones de dólares, y nos los gastamos todos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el cepo es una máquina de destruir reservas, siempre lo ha sido, así ha sido con los 22 cepos anteriores que hemos tenido, y va a seguir siendo así. O sea, la verdad es que si te gastaste todo un récord de exportaciones, la novedad es que ahora no tenés un récord de exportaciones, nada más, ¿no? Y estás en un problema un poquito más grave, es cierto. Por eso también es cierto que como este gobierno no tiene un diagnóstico correcto, pedirle a un médico que te cure si no tiene un diagnóstico correcto es medio utópico, ¿no? Entonces no te va a curar este gobierno. Entonces yo moderaría algunas críticas que a veces le hace a este gobierno, porque eso ya sabemos que no nos va a curar. Entonces, la verdad que lo máximo que le podemos pedir a este gobierno ya a esta altura es, y sabiendo esto que dijimos, es que lleguemos a que entregue el mandato, ¿sí?, sin una profundización de la crisis, porque la verdad es que una profundización de la crisis sí nos puede llegar a llevar, por ejemplo, una hiper, y una hiper te manda a más del 70% lejos de los argentinos a la pobreza, ¿no es cierto? Y ese debe ser nuestro objetivo de todos, ¿no? Que obvio, de alguna forma no pase esto. Y lo que hay que reconocerle al ministro Sergio Massa, yo creo que más bien al viceministro Gabriel Rubinstein, es la imaginación que tiene, la capacidad de sacar conejos de la galera para justamente ir, digamos, pateando el problema hacia adelante. Obviamente, dólar soja 2, dólar Malbec, dólar turista, todo. Lo del canje, qué sé yo, todos dirán, bueno, pero estás dejándole un problema futuro al futuro gobierno más grande. Sí, pero ¿alguien pensaba que podíamos pagar antes de septiembre 10 millones de pesos de deuda? No, era obvio que iba a haber que pagar el próximo gobierno, ¿no? Entonces, partiendo de esta realidad, ¿sí? Menos mal que están... Después podemos analizar si se hizo bien o mal el canje, si se está haciendo esto bien o mal. La verdad es que esto va a ser así el resto del año, o sea, rezar para que sigan sacando conejos de la galera y no nos metan en una crisis fenomenal. ¿Y cuál es la responsabilidad, creo yo, más allá de criticar sí lo que esté mal, verdaderamente, de la oposición? Prepararse, porque el médico que asuma, ¿sí?, para seguir con esto, el 10 de diciembre va a tener un paciente que va a estar realmente carcomido por adentro por la infección, pero totalmente ya está en terapia intensiva. O sea, ahora con que haga algo para que no se muera tenemos que agradecer. ¿Sí? Y si llega el próximo gobierno, que el próximo médico tenga el diagnóstico correcto, tenga el tratamiento correcto y tenga la audacia y la capacidad de implementar ese tratamiento urgente, porque el paciente va a llegar al borde de la muerte, y si no le aplica el tratamiento, lamentablemente se va a morir, y eso no puede pasar. O sea,
Yo pediría a aquellos que se candidatean para médicos o para ser parte del equipo de médicos que acompañen a un futuro presidente, que le pongan onda, hagan introspección y piensen si van a tener la capacidad y la audacia de gestionar en ese momento. Tenemos un minutito, pero tenemos una pregunta de Gastón Emmens. Gastón Emmens es el fundador del Grupo Sarmiento, participa también, militante de la Juventud del PRO, y tiene una pregunta para hacerte, Aldo. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto. Primeramente, bueno, a mí en lo personal, en mi rol en la militancia, siempre me toca recorrer el territorio, y una de las cosas que más me gusta es charlar con los comerciantes. Es básicamente una premisa que... Lindo trabajo estás haciendo, te sigo en Instagram, y muy bueno el trabajo que estás haciendo con los comerciantes de flores, ahí te he visto. Sí, gracias, Luján. Bueno, justamente en ese sentido te quería preguntar, porque un poco la obsesión de uno cuando trabaja por los vecinos de su comuna y de su barrio es esa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que los sectores productivos, sobre todo la pyme, que es el sector más postergado en este país, qué medidas primarias tomarías vos o interpelarías al futuro ministro de Economía a que tome en los primeros 10 días de gobierno para aliviar básicamente a la pyme, que sobre todo a fin de año va a sufrir bastante? Que generan empleo. Tenemos un minutito, Aldo, si lo podés resumir. No, básicamente el próximo gobierno lo que tiene que asumir y el primer día es mostrar que va a tener una baja del gasto en el tiempo, pero mostrarlo desde el primer día. Si ves que tiene 23 ministros ya no le vas a creer nada, ¿no? Entonces tiene que ir a 8 ministros como mucho, y proponer un plan de reducción del Estado en el tiempo para poder bajarle los impuestos a estas empresas. Y por el otro lado, desregular la economía. Hay más de 67.000 normas que pretenden decirnos cómo trabajar y cómo producir. Imposible que una pyme pueda cumplir con todas esas metas y con todas esas regulaciones. Encima, si llega a cumplirlas, lo más probable es que le vaya mal, ¿no? Porque los funcionarios que le hicieron no tienen ni idea cómo se hace nuestro trabajo, se maneja. No tuvieron ni un kiosco. Empresa, un kiosco, ¿no? Es difícil de manejar. No. Sí, porque es mercadería pequeña, es más difícil todavía. Sí, entonces imagínate que lo mejor que hay que hacer es justamente desregular la economía, desregular el mercado laboral, que hoy sobreprotege, cierto, al tipo que tiene un empleo en blanco, pero la realidad es que desprotege a todos los demás, que está dejando afuera el mercado laboral. O sea, que realmente esas son las cosas que hay que hacer, pero hay toda una discusión y salirse rápido del cepo. No hay tiempo para quedarse con el cepo porque es una máquina de destruir producción argentina. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer desde el día 11 de diciembre y hay que hacerlas. Por eso te decía, hay que pedirle audacia y capacidad a quienes vamos a votar para que sean presidentes y a los que este futuro presidente o presidenta elija como quienes la van a acompañar en esta tarea, ¿no? Claro. Aldo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, y un gusto haberlos conocido a los chicos. Bueno, gracias.